Love. Bienvenidos a Love FM. Yo soy Eriquín y les doy la bienvenida a un programa especial con el actor Felipe de Lara, quien nos estará platicando cómo ha sido trabajar en la segunda temporada de Harina, esta serie que se transmite a través del streaming de Amazon Prime y por supuesto de la película VHS, y además estaremos indagando cómo ha conectado con algunos de sus personajes a lo largo de su carrera y cómo es que decide migrar de México a otro país como ha sido Estados Unidos y Canadá, y cómo ha sido su proceso de regresar después de mucho tiempo aquí a México a trabajar. Así que bienvenidos y comenzamos. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Muy contento. ¿Cómo te ha ido? Porque justo estás participando en la serie Harina en la segunda temporada que ya... De hecho, estamos ahorita en Prime Video y Comedy Central. Y nos ha ido muy bien. Ok. Vamos a estar allá en Prime de por allá. ¿Cómo te has sentido con esta serie? Porque justo empieza a través de un video viral, hacen este concepto y de repente pues crean una historia entre la comedia, y aparte es una comedia entre ácida y muy negra. Sí. Que muy pocas veces saben manejar en los medios y sobre todo para el público. Claro. Pero lo que justo he platicado con otras personas es que en realidad la comedia está como implícita dentro de la historia, pero pues en realidad es un thriller, es como una historia de policíaca mexicana, así con su humor, pero en realidad te tiene, o sea, no sabes quién es el malo, ¿no? Te traen, pues, te imaginas que es uno o que es otro, te la pintan de una manera, entonces sí te mantiene como al filo del asiento para saber quién es el malo, ¿no? Eso es en la primera temporada. Claro. En esta segunda temporada, pues más bien todo comienza por el pasado de esta... de Ramírez, ¿no? El pasado que viene, se le aparece esta figura, Juan Heredia, mi personaje, que se conocen desde toda la vida, y como ella está del otro lado de la ley, o sea, bueno, ella es la ley, y yo me quedé del otro lado, pues ahí es cuando empiezan los conflictos, ¿no? de la historia. ¿Cómo te has sentido a tu regreso aquí en México con esta serie? Precisamente, pues vienes de estar mucho tiempo en Estados Unidos. Así es. Y pues de repente voltear a ver que pues están haciendo otras cosas diferentes aquí en México. Sí, bueno, a mí me encanta estar en México, o sea, siempre me ha gustado. En realidad, la idea de irme en un principio, o sea, desde que se me ocurrió, ya sabes, hace más de 20 años que quería ser actor y todo esto, era porque yo quería tener una proyección internacional, ¿no? Yo quería, no estar cerrado nada más un mercado. Y pues ahorita, digo, han pasado los años y antes eso era la norma, pero ahorita con todo esto de streaming, con Netflix, Prime, todas estas plataformas, ya puedes hacer proyectos en México y tener esa proyección internacional. Exacto. Entonces ya no es así como que tengo que estar allá, ¿no? O sea, siempre he querido manejarme en ambos mercados. Y ahorita tuve la suerte de que justamente con esta serie se estrena en México, la otra película se estrena en Estados Unidos, simultáneamente prácticamente, porque fue literal entre menos de una semana que se estrenó una y otra, ¿no? Los dos proyectos. Que la otra la película es VHS 85. Exactamente, sí, que es completamente lo opuesto, ¿no? A lo que hicimos acá en demasiado, Harina, diría yo. Sí. Bueno, siempre he intentado hacer los papeles más variados posibles. O sea, no me quiero encasillar en solo el bueno o el malo o lo que sea. Siempre he querido como jugar de todo, ¿no? Pero al final del día, pues, aventártela también es difícil, ¿no? Porque vemos la serie de Harina y luego vemos esta de VHS 85, pues de verdad que son producciones completamente diferentes, son historias completamente diferentes y la gente que le gusta el terror, pero psycho, la va a disfrutar. Exacto, sí, no es para la gente que le da asco la sangre o algo así, pero también sí tiene algo de humor.
hay una conexión entre el horror y la comedia, es una línea muy delgada. Pero hay muchas de esas películas, sobre todo, por ejemplo, esta película que pues es retro, es del Ujú, 85. exacto. No sé si, bueno, yo que ya estoy un poco más ruco, o sea, yo recuerdo en los 80s las películas de terror, pues estás viendo, ya sabes que les arrancan las tripas y qué sé Exacto. yo, y hasta las muertes son como muy exageradas. O sea, no estás haciendo, pon tú esas muertes, no las están haciendo, que si, por ejemplo, en Pesadilla en la calle del infierno. eh, o sea, de repente se inventan chistes. O Ujú, sea, estás en el cine y está pasando una brutalidad en escena y de repente un comentario o ujú, una cosita ahí. Y todo el mundo se ríe, ¿no? claro, claro. Porque está la tensión. Entonces sí Matices. ajá, hay como algo que los une. Me he ido dando cuenta. Que afortunadamente creo que esto también es una gran apertura en los medios, ¿no? El que también no solamente se clasifique en el área de terror, en el área de comedia, sino que tenga estos matices donde el personaje, independientemente que pueda ser malo, también tenga una justificación para decir, tiene una historia detrás que lo generó. Claro. Bueno, en general esa es nuestra chamba, ¿no? Ujú, Nosotros como actores tenemos que encontrar las razones por las cuales para nosotros sería como la decisión correcta hacer esas cosas, ¿no? O claro, sea, claro. yo no puedo decir, mi personaje es un hijo de la fregada, ¿no? O sea, yo tengo que decir por qué yo haría las cosas que está haciendo este personaje en el papel, Ujú, ¿no? Y buscarle. Y es complicado porque por lo general tratamos de ser, ¿sabes? Ciudadanos, ejemplares y demás, claro, ¿no? O claro. sea, queremos ser buenas personas. Y cuando te tocan un personaje violento, un personaje, pues sí, de villano, Ujú. em, pues tenemos que como escarbarle a nuestro interior y decir, bajo las circunstancias correctas, creo que yo también podría, ¿no? O sea, creo que todos somos capaces de cualquier cosa y Claro. son las circunstancias también las que luego orillan a una persona a hacer una cosa u otra. Ujú. Entonces, o sea, no podemos juzgar nosotros como actores a los personajes. Tenemos que encontrar esa conexión Ujú. para que sea personal y para que sea real. Bajo esa premisa de la conexión, ¿con cuál personaje ha sido con el que más te costó conectar? Ay, híjole. Eh, pues hice un personaje hace varios años de un asesino serial Ajá. que, que le decían el sádico, de hecho, o sea, fue de la vida real. Y, y ese personaje sí, o sea, sí me costó, porque claro, dices, no, pues yo jamás mataría a alguien, ¿no? Yo Ujú. jamás, De un hecho en México, si sí, no sí, estoy sí, le equivocado. decían el Ujú, sádico o el ujú, matagays, de hecho, ujú. por ahí del Sí, 2006, sí, sí. en épocas del Matavijitas y el Mocho Ujú. Orejas y todos esos, tuvimos una rachita ahí de varios, Crímenes. exacto, de asesinos seriales como muy locos. Y, y a mí me costaba mucho, como encontrar esa conexión. Y la encontré, pues, como buscando una frustración, algo, o sea, porque el personaje lo manejamos con el director en aquel entonces, como que era gay de closet Ujú. y, y que él más bien lo que trataba de, o sea, odiaba esa parte de sí Sí, mismo, sí, sí. ¿sí me La entiendes? homofobia interna. Exacto, entonces odiaba esa parte de sí mismo y por lo mismo él iba a antros gays, se ligaba chavitos, se los llevaba a su departamento y pedía rescate, así los Los torturaba, o sea, torturas. algo brutal. Ujú. Y ya que recibía el dinero y todo esto, los ahorcaba ahí en su departamento. Entonces era como muy brutal, muy crudo y claro que mi instinto inicial era, este, yo no me puedo relacionar con eso, Claro. pero de repente dices, a ver, ¿qué partes de mí como que en algún momento de mi vida odié, ¿no? O me sentía avergonzado por esto o por aquello. Em, Sobre todo, digo, cuando estás más chavo y tienes como esas inseguridades y demás. Entonces,
sí fue un trabajo difícil. Bueno, no difícil, fue como de mucha exploración y de platicar mucho con el director, el oso Rampoldi, que trabajé súper bien con él. Entonces, había esa libertad como de crear juntos, pero sí tuve que encontrar esa conexión y bueno, al final sí se ve bien feo, como los trato de los otros personajes, ¿no? Sí, sobre todo porque al final del día, pues, basado en hechos reales y que, pues, para la gente también, pues, verlo reflejado ya, pues, en escena, pues, también sí es mucho más complejo, ¿no? Claro, claro. O sea, y es que aparte, cuando lo filmamos, o sea, digo, hablando un poco de mi experiencia en eso, era súper brutal. Cuando haces ese tipo de personajes, nosotros hicimos, por ejemplo, como todos los asesinatos ocurrían en la misma locación, primero filmamos todo lo demás y después estuvimos, no sé, una semana filmando puros asesinatos. Claro, claro. Y entonces, de repente yo me acuerdo, estaba dormido y mi novia en aquel entonces me despierta. ¿Qué está pasando? Y yo, ¿qué? O sea, ¿por qué me despiertas? Y me dice, es que estabas como pateando. Y yo, ah, sí, y me acuerdo, en mi sueño yo estaba así pateando a un chavo, ¿sabes? Porque siento que como para la psique, o sea, tú estás volcando toda tu frustración, toda tu ira, todo esto hacia, hacia una persona que está llorando, rogando por su vida y, o sea, pues está actuando, ¿no? También. Claro. Y la sangre es falsa y todo esto, pero para la mente está viendo esas imágenes y yo estoy como, o sea, estaba, te digo, volcando toda mi ira hacia esa persona y como que se me quedó ahí en la cabeza estas imágenes, entonces como que después hacer el trabajo de limpieza, ¿sabes? A ver, Ya eso fue solamente una experiencia y era falso todo, ¿no? Claro. Y ya como que dices, bueno, ya dejas de soñar esas cosas. Pero sí, o sea, tu mente se empapa del material y eso es lo que también, o sea, si te permites, ¿no? Como artista también ir a esos lugares, eso también es lo que lo hace, pues la experiencia completa, Claro. ¿no? Para nosotros. Pero y en esta parte, ¿cómo llegas a soltar un personaje? Porque me imagino, y yo he leído y escuchado actores que también dicen muchas veces que el desprenderse de su personaje, pues también es un reto y a veces, pues el cerebro es engañoso. Sí, totalmente. Digo, por lo general se empieza a desvanecer, ¿no? Esas imágenes se empiezan a desvanecer en mi propia cabeza, ¿no? Te quedas con, o sea, por ejemplo, ahorita hablando de VHS 85, lo difícil fue la filmación. Y las imágenes esas brutales, como yo no era el asesino, era, pues, vaya, no se me quedaba tanto en la cabeza todo este rollo. Pero salirte de un personaje, no sé, yo siento que si, si tienes prácticas como meditación, como, ¿sabes? O sea, saber dónde está tu centro, como que se va desapareciendo todo Claro, eso. claro. Nunca he sentido en realidad así que un personaje se apodere de mí, o sea, siempre estoy en control. Y creo que eso también es parte de la chamba, ¿no? Estar en control, o sea, saber que por más que te dejes ir, por más que te abras y llegues a esos lugares tan oscuros dentro de ti, en realidad estás jugando. Claro. O sea, lo he dicho 1000 veces, para mí esto es jugar. O sea, para mí la actuación es, haz cuenta, como niño, pero con presupuesto. Claro. ¿No? Entonces se vuelve súper divertido. O sea, para mí es un juego. A mí me pagan por jugar. Exacto. ¿No? Pero, y en esta parte del juego, ¿en qué momento decides decir, quiero hacer mis maletas y me voy? ¿Cómo fue ese proceso? De cuando me fui la primera vez. Pues yo estaba en Monterrey, donde no había nada de cine, nada de televisión, nada de eso. Y es más, yo jamás había conocido a un actor en mi vida. Cuando a mí se me ocurrió, fue nada más porque yo estaba estudiando en la universidad y yo era miserable, ¿sabes? Entonces un día me desperté porque no me gustaba lo que estaba estudiando. O sea, para mí... ¿Qué estás estudiando? Primero empecé en una ingeniería en electrónica y comunicaciones y después me cambié a comercio internacional.
pero pues yo siempre quise ser artista, ¿no? En realidad era para cumplir con mi familia. Claro, Decían, protocolos. exacto, de que estudié una carrera de verdad, pero a mí nunca me gustó lo que yo estudiaba antes de irme, hasta que un día dije, se acabó, o sea, estoy perdiendo mi tiempo y el dinero de mi familia, ¿sabes? O sea, porque pues, Claro. no era como que la universidad era barata. Ujú. Entonces era como, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y tomé la decisión de irme a Vancouver. Empecé a buscar este, escuelas por todas partes. Y como yo ya había estudiado por un rato en México, Ujú. tampoco quería que se extendiera tanto. Entonces encontré una escuela que es la Vancouver Film School, que estaba súper bien rankeada, ya sabes, como que de las mejores escuelas de Ujú. cine que había, y los cursos eran como muy intensivos, pero eran más cortos que en otras carreras. Entonces Ok. dije, de ahí soy. Y literal, o sea, yo tenía una batería, tenía unos amplis y cosas, porque siempre, o sea, yo era músico, digo, de También. hobby, ¿no? Con mis amigos y tenía bandas y demás, pero, y yo pensé que iba a ser músico, de hecho, pero de repente dije, no, yo creo que en cine puedo hacer de todo, porque me gusta escribir, me gusta la fotografía. Entonces dije, a ver, si me meto a cine, puedo actuar, puedo hacer música, puedo escribir, puedo incluso dirigir. O sea, Ujú. antes de que yo supiera cómo se hacían las películas y todo. Claro. O sea, como que ni me imaginaba. Pero por ahí fue la onda, fue una cuestión de, tengo que tomar las riendas de mi vida porque lo que estoy haciendo no me gusta. Ujú. Y si estoy estudiando para hacer lo que voy a hacer el resto de mi vida, esto va a estar horrible. Claro. Y sí, cuando me imaginé, dije, a ver, ¿cuál es la vida más chida que me puedo imaginar? Pensé, pues, artista de cine o de televisión, ¿sabes? Es como, se me hace lo más épico y chido y bueno, 20 años después, pues se me cumplió, ¿no? Pero también no es fácil, de repente también los miedos y la situación en que las familias, a lo mejor como dices, ¿no? El cumplir con ciertos protocolos familiares de tienes que estudiar una carrera, aunque también la actuación, el cine, Ujú, pues es una carrera y que sí. muchas veces no lo ven así, pues también aventarte y decir, Ujú, aparte irte a otro país. sí, bueno, yo te lo voy a poner de otra forma, porque para mí, a mí me da más miedo no intentar las cosas Ujú. y fallar. O sea, básicamente el no intentarlo es y quedarme con el remordimiento de, híjole, ¿qué hubiera pasado si me hubiera ido? ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o el otro, hubiera tomado tal riesgo? O sea, porque al final, pase lo que pase, siempre ganas, ¿no? O sea, yo, Ujú. yo, yo siento que siempre gano. Ya sea em, porque me lancé y, y no logré lo que quería, Ujú. pero aprendí una forma de cómo no se hacen las cosas, ¿no? Entonces, descartar es avanzar. Dices, por aquí no es. Entonces, a ver, ¿por dónde le sigo? Eh, a mí como que siempre se me ha hecho todo este rollo como un juego también de detectives. Es como, o sea, porque te digo, yo no conocía a nadie que se haya lanzado a esto profesionalmente. O sea, en Monterrey no había nadie. Ujú. Entonces empiezo a leer las biografías de mis artistas favoritos y vi que, pues sí, que estaba súper difícil, que había muchísima competencia. O sea, no creas que me fui así con sueños de voy a llegar y me van a poner la alfombra roja Exacto. luego, luego, ¿no? O sea, yo sabía que iba a ser difícil, pero dije, la alternativa es quedarme y ser miserable, o sea, quedarme en México, o bueno, en Ujú. Monterrey y ser miserable, haciendo algo que odio, ¿no? Ujú. O punto que no odio, pero no es lo que me apasiona. No Y eres sí, feliz, exacto, y si no estoy haciendo lo que me apasiona, estoy perdiendo mi tiempo, porque claro. te puedes morir hoy o mañana, y entonces, ¿de qué sirvió todas esas horas de estudio? Por lo menos cuando estudié actuación y producción y dirección de cine, me encantaba y yo estaba completamente inmerso en eso y le saqué muchísimo provecho. O sea, me encanta. Ujú. Y en esta parte, ¿cómo trabajas? Ahorita que mencionabas esto, el si hubiera, porque muchas veces nos quedamos con el intento a veces, ¿no? Como en Ujú, el de, bueno, voy a tocar primero una puerta y a ver qué pasa y si no se regresan. ujú. ¿Cómo romper este proceso de salirte de tu zona de confort? Yo no sé bien qué es eso de la zona de confort. O sea, como que siento que siempre estoy tomando riesgos. Em, no sé, o sea, para mí,
siento que estando en riesgo es un poco mi zona de confort. O sea, siento que estoy en una aventura. Cuando me lanzo a algo que no, o sea, cuando me fui a Canadá, la última vez que estuve allá, 2011, 2012, yo llegué con 3 pesos y me metí a trabajar en construcción y me metí a trabajar mientras que conseguía algo, ya sabes, dentro de lo mío. Y luego ya entré al sindicato de trabajadores detrás de cámaras y empecé a trabajar, que sí, en el departamento de iluminación, o arte, o props, de todo. Y, pero antes de llegar a eso, yo estaba tumbando paredes así en construcciones, a veces con un mazo. Y no, ni siquiera se me hace indigno nada de eso, porque es mientras esté haciendo algo que me lleve a lo que quiero hacer, no me importa. O sea, Claro, solamente es una aventura, exacto. ¿no? Entonces no, siento que los miedos todos están en la cabeza. Y al final no pasa nada, ¿me entiendes? O sea, al final siento que nos damos demasiadas vueltas luego en la cabeza y pensamos en los escenarios más terribles y la realidad dista mucho de eso, siempre, para bien o para mal, ¿no? Porque también cuando te vas, llegas con ciertas expectativas y todo es diferente, ¿no? Claro, claro. O sea, porque solamente vemos la vida a través de nuestras propias experiencias, ¿no? Con ese filtro. Y que pasa mucho eso, ¿no? A veces el ponernos también tantas expectativas o visualizar como del, claro, voy a ser Brad Pitt, no sé, whatever, ¿no? Creo que también eso limita mucho el decir, sí quiero hacer esto. Pues lo que pasa es que siento que si estás tratando de imitar a alguien más, te estás perdiendo de un gran tesoro que eres tú mismo, ¿no? Yo siento que el tratar de imitar a alguien, o sea, todo lo hacemos en cierto modo y en cierto punto, o sea, supongo, pero, pero no hay nada como encontrar tu propia voz, tu propio estilo, tus propios gustos y todo es eh, siendo honesto contigo mismo, ¿no? O sea, olvidarte del qué dirán o qué es lo que la gente piensa que es lo cool o no sé, como lo aceptado. Claro. Más bien es una cosa de, a ver, a mí, o sea, los demás que se ven la fregada, ¿no? A mí, ¿qué es lo que me gusta? Yo, ¿qué es lo que amo hacer? ¿Cómo me gusta verme y demás? Y si eres tú auténtico contigo mismo y honesto contigo mismo, vas a atraer la gente que te va a aceptar así, en vez de tratar de encajar como un cuadrado en un triángulo, porque pues, simplemente no eres de esa forma. Claro. ¿No? Pero, y en esta parte, ahorita hablabas de tu voz y de encontrarte a ti mismo. Felipe, ¿cómo se encuentra consigo mismo? Pues yo creo que todos los días tomando decisiones desde las más mundanas hasta las más complejas. O sea, yo abro los ojos y empiezo a pensar, qué sé yo, y voy tomando decisiones de qué quiero hacer. ¿No? Yo tengo esta filosofía de que cada quien haga lo que se le pega la gana en la vida. O sea, tanto en cuanto a lo que te dedicas, como en las relaciones y todo. Porque si ya empiezas a limitarte o a pedir que la otra persona o otras personas cambien para ti, pues otra vez estás entrando en una dinámica deshonesta. Claro. ¿No? Entonces, yo me encuentro haciendo las cosas que me gustan, obviamente siempre haciendo lo que se me pega la gana, pero pues con los límites de no dañar a nadie más, ¿no? O sea, de tratar de ser, pues sí, una persona de bien, pero al final del día, sin pedir permiso, o sea, cualquier cosa que yo quiera hacer, la hago, ya. Y y es problema de los demás si lo entienden o no, ¿no? Claro. También. Entonces, tomar una decisión tan grande como hacerse artista, cuando como la noción general es de que como artista o le mega rompes, así o le super pegas y eres Brad Pitt o lo que sea, ¿no? O vas a estar batallando toda tu vida. Y en realidad todo el mundo tiene sus altibajos, ¿no? Y no solo en esta carrera, sino en cualquier carrera. Tienes una empresa,
pasa la pandemia y se te caen todos tus negocios. Y es lo mismo, ¿no? O sea, estás sufriendo de la misma manera. Entonces, para mí es una cuestión de cuáles quiero que sean mis problemas. Claro. O sea, o a qué quiero que estén relacionados, ¿no? O sea, prefiero que sean relacionados a algo que tenga que ver con el mundo artístico, a que sea con algo, no sé. ¿De la familia? Pues digo, yo nunca iba a entrar al negocio familiar porque mi papá es abogado y no, o sea, yo jamás iba a ser abogado. Claro. Pero vaya, no me fui por el caminito por el cual la gente por lo general se iba en mi entorno social cuando crecí, ¿no? Y que al final del día también la carrera de un artista pues es muy compleja y muy volátil, por así llamarlo. Porque justo hay veces que uno toma decisiones que a lo mejor diga, bueno, a lo mejor no fue el mejor proyecto, pero pues ahí estuve, ¿no? Para ti, Felipe, ¿cuál ha sido el proyecto en el que dijeras, mejor no lo hubiera aceptado? Híjole. ¿Sabes qué? No hay ninguno que... O sea, porque sean buenas o malas las experiencias, son experiencias. Y es lo que te decía hace rato. Así me haya ido de la fregada, porque sí, ha habido proyectos en los que me fue de la fregada. Ya sabes que de repente gente ahí que no... Machos. Exacto, y yo siempre he sido muy pacífico, pero hasta eso yo siento que aprendí muchísimo. O sea, si no hubiera tenido esas experiencias tan terribles, ¿no? De repente, bueno, no terribles, pero experiencias gachas, ¿no? Luego no hubiera sabido manejarme en situaciones similares en el futuro. Entonces, es aprendizaje, todo es aprendizaje. Así que no me arrepiento de ningún proyecto, no me arrepiento de ninguna decisión. Simplemente aprendo y sigo y trato de evitar tropezarme con la misma piedra, ¿no? No, y está padre ahorita lo que me dices, ¿no? El aprender y decir, al final del día son experiencias, porque muchas veces a lo mejor no nos gusta aprender de los errores, pero a veces de los errores se aprende más que de los aciertos. Y aparte como actor necesitas todas esas experiencias, o sea, yo necesito pasar por las cosas más extremas para saber qué se siente, ¿no? Quizás no de la misma manera, pero tener esa librería, por decirlo así, de experiencias en mi vida, cuando llega un personaje y lo empiezo a estudiar, a medida que me he ido haciendo más ruco y he tenido más experiencias, me es más fácil decir, claro, esto es similar a tal o cual experiencia que tuve. Entonces, sí, siento que ser joven y buen actor es difícil por la falta de experiencia. Y ahorita, pues sí, como que las cosas son más claras, aunque todavía esté a la mitad de mi vida, en teoría, ¿no? Pero como que llega un punto en el que ya te has topado con suficientes experiencias, tanto para bien como para mal, de dónde sacar para que los personajes tengan esa verdad tuya, ¿no? Y que al final del día, pues sí has tenido personajes con bastante carácter, ¿no? Sí. O sea, en Paquita, la del barrio, pues también era un personaje, digo, no era tan tierno, también era parte de... Exacto. Pues era muy humano, era muy, o sea, era el primer bully de Paquita. O sea, qué humano. Imagínate. O sea, es más, nuestros personajes empezaban de niños. O sea, había actores haciendo nuestros personajes y después ya nosotros de grandes. Y no sé, yo veía a ese personaje como muy inseguro. O sea, sí, me fui atrás a mis épocas en la secundaria, en la prepa, cuando yo, pues, aparte, yo siempre era como súper chiquito y flaquito, y, o sea, como virutilla, y yo estaba adelantado también en la escuela, entonces todos estaban mucho más grandes que yo, y yo sentía inseguridades, obviamente, por eso. Claro. Y pues vas aprendiendo a manejarlas. Yo las empecé a manejar porque me metí a artes marciales y empecé a pelearme, ¿no? O sea, a defenderme de chiquito, pero dices, de alguna forma tengo que
sobrevivir esta etapa de mi vida, ¿no? Y en ese momento es toda tu vida, ¿no? Y entonces cuando ya vas creciendo y vas teniendo, pues, más seguridad, se te olvida eso, pero luego puedes rescatarlo para estos personajes. Entonces, Paquita, este personaje, tenía miedo de que le dijeran que no, ¿no? Más que nada. Y el ego le dolía mucho. Entonces, al sentirse rechazado, pues le sale esta parte, pues gacha también, ¿no? De echarle a Paquita y insultarla y tratar de hacerla menos para él sentirse mejor. O sea, entonces yo lo veía como un acto de desesperación del personaje. Claro. Para salvar su ego. No, y está interesante. Fíjate que eres de los pocos artistas, y bueno, de los actores, que cuando les pregunto de sus personajes, como que tienen muy claro desde dónde están las emociones. Porque no todos como que llegan a analizar o a revisar también, a escarbar desde sus emociones hacia dónde están buscando sus personajes. Pues digo, cada quien tiene su técnica. Yo hago lo que a mí me funciona. O sea, cuando estudias actuación, te enseñan todas las técnicas. Que si Adler, que si Meisner, Stanislavski, todo eso. Y obviamente son bases muy importantes, pero al final del día, pues cada cabeza es un mundo y cada quien opera distinto, ¿no? Con su propia mente. Entonces, para mí, yo como que me empecé a observar, hasta era extraño porque a raíz de que empecé a estudiar, teníamos una clase que era de crear un personaje desde cero. Y nos decía la maestra, o sea, como que tienes que observarte. Y yo me lo tomé muy literal de que, discúlpame, de que no sé, de repente algo me sucedía y me enojaba durísimo. Como que había una parte de mí que me veía desde afuera y veía los gestos que hacía ¿me entiendes? O sea, no era tanto como ponerme frente al espejo y de que, si cuando me enoje voy a hacer esta cara y cuando esté, ¿me entiendes? No sé, o sea, no era así, era más como sentir mi propia gesticulación, para saber cuándo no lo estoy haciendo real, ¿sabes? O sea, no tanto para que cuando lo esté haciendo tratar de imitar eso, sino para que cuando se sale de lo que para mí es real, me dé cuenta, ¿sabes? Y entonces me doy cuenta del desconecte y vuelvo otra vez a mí, ¿no? Esa es mi técnica, o sea, bueno, parte de. También agarrar el texto y empezar a repetir las líneas de una forma y de otra, hasta que las digo de una forma en la que se me hace natural, ¿sabes? Porque luego hay textos que dices, yo jamás diría eso. Y mucha gente, o sea, muchos actores dicen, ay, pues nada más cámbiale, o sea, dilo como a ti te parece natural. Pero pues eso es hacer trampa para mí, claro. Porque, o sea, si quisiera ser un personaje que fuera yo, pues mejor me hago algún tipo de celebridad de que vendo lo que soy yo y ya no soy como las Kardashians o qué sé yo, que venden su imagen, lo que ellas son, pero como actor sí te tienes que transformar, o sea, tienes que aceptar las circunstancias dadas en el guión como si fueran tuyas, o sea, como si fuera tu vida. Claro, ya a eso voy. Mencionas algo bien interesante y bien importante, el respetar lo que el escritor hizo para el personaje. Porque a lo mejor uno puede decir, ay, bueno, le cambió 2 palabras, pero a lo mejor para el escritor esas 2 palabras representan algo muy importante que no podemos minimizar. Sí, yo creo que depende de cada proyecto, ¿no? Porque hay proyectos en los que el director, y también el estilo del director es también lo que cambia, porque hay directores que te dicen, tú expláyate, es más, o sea, dilo como tú quieras, exacto. Y hay otros que son de que, no, es que esta línea, como bien dices, esta línea, si no la dices, lo que sigue ya no tiene sentido. Entonces,
yo, por lo general, lo abordo desde esa, o sea, desde la premisa de que está escrito de una forma por una razón en particular. Aunque de repente también te encuentras líneas que sí de plano no encajan bien. Y ahí lo que haces es, platicas con el director, le dices, oye, yo creo que, o sea, si digo esto ya no tiene sentido, o sea cual sea la situación. Y entonces puedes, ya sea cambiar esa línea de que no funciona o cualquier cosa o sea, para que funcione básicamente. Pero pues, sí depende mucho del estilo. O sea, mi estilo como de cajón es hacer que funcione lo que sea que me den, Claro. ¿no? Pero varía. Así es. Felipe, ¿qué viene más para ti en los próximos meses? Digo, este año ya se nos está terminando, pero Sí. pues cierras bastante bien. Sí. Me quiero imaginar que el próximo año viene mucho mejor para ti. Sí, vienen varios proyectos, tanto proyectos que estoy desarrollando de mi propia autoría y ¿Como escritor? O sea, sí, ok. sí. Escribí un guión hace unos años que por clavarme en mi carrera de actor como que no me clavé en levantarlo, pero hay una oportunidad de que se materialice. Entonces estoy entre eso y también pues voy a seguir trabajando con estos cineastas con los que he estado haciendo películas, con Gigi Saúl Guerrero, por ejemplo. Es mi segunda película con ella. La primera siendo Culture Shock, que hice en Estados Unidos. Y, y como que nos encontramos muy bien, nos entendemos muy bien, nos hicimos muy amigos, o sea, me parece súper chida, ¿sabes? Y como aparte, no solo es directora, también es actriz. Pues nos entendemos muy bien, porque como yo también tengo ese lado de entender enfrente y detrás de cámaras, nos comunicamos muy bien. Claro. ¿No? Y ella tiene una onda de que hace que todo mundo en el crew y todo el cast como que se ponga la camiseta y lo entregue todo. O sea, ella es muy apasionada también. Entonces, me encanta trabajar con gente así. Y pues mientras sigan habiendo proyectos con ellos, yo feliz de la vida de seguir trabajando con ellos, ¿no? Exacto, no, y sobre todo creo que lo importante es que hoy a través de tantas plataformas streaming de televisión, que ahora también ya traen como esta apertura para hacer series, novelas, en cualquier televisora, sin casarte necesariamente con una exclusividad, claro, pues también ayuda a fluir bastante, ¿no? Sí, bueno, es que se han abierto puertas a gente. Estaba demasiado cerrado antes el medio y poco a poco se ha ido democratizando. También por el hecho de que vaya, todo el equipo y todo con lo que haces una película cada vez es más barato. O sea, ahora puedes filmar con un iPhone una película o con cualquier teléfono. Entonces es más fácil que gente que tiene una idea la pueda realizar con sus amigos, aunque sea sin presupuesto ni nada. Y nunca sabes dónde va a llegar ese proyecto. Exacto. ¿No? Entonces, hay que contar las historias, hay que hablar de lo que nos mueve y ahí es donde nos conectamos todos, ¿no? Tanto los cineastas con el público, porque al final del día lo que queremos es vernos reflejados, ver reflejadas nuestras emociones, lo que vivimos día a día para tratar de darle sentido a esta locura que es la vida. Exacto. Ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero que invites a la gente a que vea tanto la serie como que esté al pendiente de la película. Claro que sí, pues ahorita está en Amazon Prime Marina, la segunda temporada, la pueden ver, y en Comedy Central también. Y estamos con VHS 85 en Cinépolis en el Carnaval Embrujado, así que no se la pierdan. Así es, pues muchísimas gracias, Luis. La verdad es que, Felipe, perdón, ya me ando confundiendo. Felipe, porque creo que esta entrevista ayuda mucho a que la gente vea que no necesitas tener miedo para hacer las cosas, que con que tú hagas las cosas porque tienes el amor y la pasión es más que suficiente. Mira, voy a cerrar con esto. La única forma de fracasar
es dándote por vencido. Así que mientras no pierdas la fe en que en algún momento va a suceder, no puedes llamarlo fracaso. Así es. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a la gente que nos escuchó en esta entrevista con Felipe de Lara, pues para conocer un poquito cómo ha sido trabajar cada uno de sus personajes. Y recuerden seguirlo en sus redes sociales, estar pendientes porque vienen muchos proyectos para él. Y, por supuesto, sigan las redes sociales de Love FM, @LoveFM en Spotify, en YouTube, en Instagram y Facebook. Nos pueden seguir y escuchar y pues estén pendientes de toda la programación de este gran proyecto que es Love FM. Yo soy Eric King y nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima. Love FM. All you need is love.